Buenos días, alumnos. Ustedes saben quién les habla, es el doctor Rosales, médico asistente gineco-obstetricia del Hospital Hipólito Unanue. Al parecer estamos todos. Está la delegada. Buenos días, doctor. Muy bien. Sofía Cristina. Bueno, entonces damos inicio a estos dos temas. Ciertamente en la práctica de gineco-obstetricia, en la práctica diaria, tienen mucha incidencia y sobre todo, muy lamentable muchas veces, la persistencia, porque son cuadros que van a la cronicidad, que permanecen mucho tiempo con las y que realmente hacen que su calidad de vida muchas veces inclusive pues no sea lo mejor, ¿no? Sobre todo en el dolor pélvico crónico, ¿no? Por eso es que se ha buscado siempre tratar esas dos enfermedades, estas dos patologías, ¿no? Buscándole siempre dar solución del caso. Así tenemos que, bueno, la dismenorrea, como ustedes, las damas bien saben, es el dolor del útero, definitivamente se suele decir antes, durante y muchas veces después de la menstruación. Refieren que muchas veces antes de la menstruación, 1 a 3 días antes, inicia este dolor pélvico, este dolor uterino. El dolor indudablemente tiende a ser más intenso 24 horas después de inicio de la menstruación. Y continúa, como le decía, por 2 o 3 días más. En general es un dolor urente, puede ser tipo cólico, pulsátil, sordo, constante, que puede irradiar inclusive hasta las piernas. El hemiodón de la paciente, la zona de la pelvis, empieza con un dolor bajo vientre característico en relación a la regla. Esto tiene un ritmo y es en relación a la regla. Eso hay que tener muy en cuenta para dilucidar otro tipo de patología. Acompañado a esto, hay cefaleas, náuseas, estreñimientos, y muchas veces ese estreñimiento puede ir inclusive a una diarrea. No nos olvidemos, las cefaleas, las náuseas también son muy persistentes. El dolor de espalda, la poliaquiuria, son bastante comunes, y cómo atañe sintomáticamente a la paciente. Los vómitos suelen ser ocasionales, pero existen. Los síntomas del síndrome premenstrual pueden producir inclusive durante todo el periodo menstrual. A veces expulsa coágulos endometriales. Bien sabemos que la regla se caracteriza porque no menstrua. La sangre menstrual no coagula, en otras palabras, perdón, no coagula. Entonces, en estos casos, probablemente el sangrado está aumentado, por eso es que se producen cólicos y, sobre todo, coágulos endometriales. Se acumula el fondo de saco y se produce esto. Porque se produce, el útero pues elimina la menstruación con contracciones que son muy finas, pero en este caso al parecer se ha visto que son bastante intensas, que es el motivo del dolor. Y es muy característico que el dolor uterino viene bajo el vientre y se irradia hacia atrás, hacia la espalda, y en este caso, que no deja de ser característico, hacia los inferiores. Puede haber cefalea, muchas pacientes que usan como cefalea, ¿no? Cefalea frontales, en fin, e inclusive pareciera un síndrome migrañoso, ¿no? Un problema migrañoso. También puede haber hasta las náuseas, imagínense. Hay pacientes que definitivamente esto los incapacita e inclusive, ¿no?, les permite hacer su actividad diaria y faltan al trabajo. Permanecen en cama pues las 24 horas del día. Así suele muchas veces ser de intenso. Es característico lo que ustedes suelen tener normalmente, ¿no? Es un dolor llevadero, se toma su analgésico y bueno, pasa. Eso es lo característico.
En cuanto a la etiología, la dismenorrea puede ser primaria, es la más común y puede ser secundaria debido generalmente ya a anomalías pélvicas. Entonces la primaria realmente es la más común y es la que tiene generalmente un inicio precoz. Así tenemos que entender que la dismenorrea primaria, los síntomas no pueden explicarse por trastornos ginecológicos propiamente dichos. Se cree que el dolor se deba a las contracciones uterinas y la isquemia, probablemente mediadas por prostaglandinas. O sea, hay una contracción intensa e inclusive no permite la irrigación de los vasos y como tanto el músculo vele. Y se ha observado que estas contracciones y todo generalmente mediado por prostaglandinas. Por eso, el momento que le damos tratamiento al paciente, recurrimos a antiprostaglandinos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la prostaglandina F2 alfa. Realmente esta prostaglandina es un potente estimulador miometral y también produce vasoconstricción. Independiente de ello, por supuesto, hay otros mediadores inflamatorios, producto de un endometrio secretor, producidos por este endometrio secretor, y probablemente asociados a las propias contracciones uterinas, que se hacen más prolongadas inclusive. Y hay una disminución del flujo sanguíneo del miometrio. El útero está como encasillado, contraído, produciendo esta molestia muy significativa. Entonces, no se olviden que este dolor generalmente es cíclico durante la regla, ¿no? Y se caracteriza o se da porque hay contracciones intensas con isquemia de los vasos y es mediado generalmente por la prostaglandina. Acá tenemos que hablar que qué factores incluyen o contribuyen a estos síntomas. Se dice que el paso del tejido, se dice que el paso del tejido menstrual a través del cuello uterino. Si tenemos un orificio cervical estrecho, entonces la expulsión, ¿sí? Doctor, disculpe, no se observan sus diapositivas. Bueno, no tenemos diapositivas. Está bien. Sí, más bien disculpe, eso es lo que hay que tratar de ver, si esto lo podemos contribuir con unas diapositivas. Pero esto queda grabado, ¿no es así? Sí, doctor. Ya. Entonces, el pasaje del tejido endometrial, o sea, de la regla, ¿no? Se ve dificultado expulsarse, porque muchas veces el cuello uterino, el orificio cervical es estrecho, ¿no? Y esto genéticamente, entonces, muchas veces impermeable. Por eso hay que observar si no se ha formado en un momento dado un hematemetra, ¿no? Que realmente nos está dando esta patología. Se dice también que la posición del útero, ¿no?, anómala puede producir esto, porque por ejemplo tenemos un útero retroverso flexo, o sea, bien pegado hacia atrás, que prácticamente lo podemos palpar a través del fondo del saco posterior. Entonces, para poder expulsar la sangre, el útero se contrae, pero por supuesto no es lo mismo que tenga una posición central anteversa, que es lo característico, a diferencia de un útero prácticamente tan tirado hacia atrás que está flexionado. Entonces tiene que hacer mayor esfuerzo para poder expulsar la sangre. O la sangre se contiene más en este útero que contenía en la cavidad endometrial, entonces para expulsarla prácticamente se dificulta más. Atañe a eso también la vida propia de la paciente, la falta de ejercicios y pues la ansiedad por la menstruación, o sea, el otro aspecto es el psicógeno, ¿no? La dismenorrea primaria comienza dentro del primer año después de la menarquia. Como le digo, eso es lo característico. Después de la menarquia, ahí suele empezar. Y ocurre casi variablemente en los ovulatorios. El dolor por lo general comienza cuando la menstruación comienza, o justo antes.
Es propio de la menstruación. Persiste, y como hemos visto, durante los primeros días, 1 o 2 días, y este dolor se describe, como lo volvemos a repetir, como un dolor espasmódico que se superpone sobre el dolor abdominal inferior constante. Es todo, pues, un abdomen doloroso. Ciertamente que, como le decía, que se puede irradiar hacia la espalda, hacia los miembros inferiores, sobre todo hacia los muslos. Independiente de ello, puede haber un mal general, la paciente se siente fastidiada, dolorida, fatiga, náuseas, vómitos y, como hemos dicho ya, inclusive hasta diarrea. Y acá hay que entender también cuáles son los factores de riesgo para estos síntomas graves, y es importante, ¿no? Hay que, dentro de la búsqueda de los diagnósticos, como les digo, muchas veces no tiene un trastorno ginecológico estructural, pero hay que ver cuáles son los factores de riesgo. La edad temprana de la menarquia. Niñas que empiezan a los 9 años, se hace mucho más intenso esto. Periodos menstruales también largos, en la cual, o intenso, en la cual pues la menstruación suele caer con mayor cantidad de días, y definitivamente pues estos periodos o se va acumulando por un periodo menstrual, intermenstrual largo, entonces cae mayor cantidad de sangre y por tanto este dolor se hace más persistente. Gente que fuma también se ha visto que son factores de riesgo. Y muchas veces los antecedentes familiares, tuvo la mamá, tuvo la tía, y en fin, que realmente también se puede dar este tipo de detalles como factores pues, de riesgo. Dentro del curso de este proceso, los síntomas tienden a disminuir con edad y se dice después del embarazo. Y realmente hay eso. No te preocupes, cuando ya des a luz, vas a ver que todo esto desaparece. Indudablemente, la gestación, el parto, apertura en los orificios, el útero pues realmente ya tiene otra cara, otro cariz, y por lo tanto el flujo, generalmente hasta la posición puede revertir y mejora pues la expulsión de la sangre, ¿no? Y se dice pues que, y también la caída, por supuesto que también tiene que ver la dismenorrea, el dolor pues también en los ovarios, definitivamente la cantidad de hormonas que caen durante el embarazo también permite mejorar, ¿no?, la expulsión del óvulo y mejorar en términos generales todo el proceso de menstruación. En aproximadamente 5 al 15% de mujeres con dismenorrea primaria, los calambres son lo suficientemente graves como en las piernas para interferir en sus actividades diarias, como les decía. Tiene a haber alambres inclusive. Entonces, eso es lo característico y capaz ustedes recordarán si alguno de ustedes tiene este tipo de dificultad. Esto es en cuanto a la dismenorrea primaria. Como lo vemos, inicia, pues, ¿no? Y sobre todo en las pacientes que empiezan su menarquia muy precozmente. Inicia con el ciclo menstrual, inicia en las primeras reglas de la paciente. En cuanto a la dismenorrea secundaria, ya tiene otra connotación. Y estos síntomas ya no se deben solamente a ellos, sino también se deben a anomalías pélvicas. Así que se ha visto, esto tiene relación cualquier normalidad o proceso que pueda afectar las vísceras pélvicas puede causar esta dismenorrea. Si ya no solamente es causar el útero, sino también, ¿no?, las anormalidades o los procesos en los cuales están inmersas las vísceras pélvicas. La causa más común de dismenorrea secundaria, en este caso, solemos tener la endometritis, que es la causa más común, perdón, la endometriosis, dos miomas, la adenomiosis uterina, son causales en un momento dado de que haya ese dolor tipo pélvico, tipo dismenorrea.
Pero también tenemos otras causas menos comunes. Aquí se incluyen malformaciones congénitas, útero subestimado, tabique vaginal, todo el transverso que no permite, como les decía, la eliminación de la sangre, quistes ováricos y tumores pues, propios del aparato reproductor. Y definitivamente también la enfermedad inflamatoria pélvica, la congestión pélvica también suele tener manifestaciones. Las adherencias interinas, ¿no? A veces se realiza un legrado y es muy copioso, muy profundizado, y da pues el síndrome de Ashman, que no es otra cosa, el plegamiento de las paredes, ¿no?, del útero, y la expulsión se ve dificultada, causando. Cuando una paciente, por ejemplo, tiene un DIU, también suele aumentar el dolor durante la regla. Y sobre todo ese DIU que es liberador del levonorgestrel, ¿no? Causa, a pesar de ello, causa menos dolor que los DIU liberadores de cobre. Entonces, como sabemos, el DIU es un cuerpo extraño dentro de la cavidad endometrial y que muchas veces se comporta como un elemento que causa dolor. Muchas veces solemos referir a la paciente cuando le insertamos un DIU, el motivo por el cual retirar ese DIU es dolor o sangrado anormal. Algunas veces hay que retirarlo por esto. Y luego existe pues el dolor psicógeno, ¿no? El dolor psicógeno, ¿no? ¿Sí? La paciente ya somatiza todo, ¿no? Y efectivamente esto, en un momento dado, es una causa de dolor tipo dismenorrea. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la dismenorrea secundaria? Son graves, ¿no? Estos son básicamente también los mismos que tenemos para la dismenorrea primaria. En general, la dismenorrea secundaria comienza durante la adultez, a diferencia de la otra que empieza a la menarquia. A menos que se deba pues, a malformaciones congénitas que ya son permanentes en la paciente después de su nacimiento, ¿no? Entonces, no nos olvidemos cuál es el cuadro clínico de la dismenorrea, qué factores contribuyen a ello, qué elementos nos están diciendo es una dismenorrea, es una dismenorrea con factores de riesgo, cuándo inician, ¿no?, esas características. Cuando uno evalúa a una paciente, cuando interroga a la paciente para ver la causa de dolor pélvico, hay que precisar siempre, ¿no?, el momento en el que inicia, el cuadro característico, como ya hemos visto, básicamente es cíclico. Dentro de la evaluación de una paciente con problema de dismenorrea, nuestra anamnesis, acuérdense que siempre les digo a los que van rotando conmigo, es su historia clínica siempre muy importante. En este caso, la anamnesis y los antecedentes de la enfermedad actual, debe realizarse una anamnesis menstrual, incluida la edad en el comienzo de la menstruación, nuestra menarquia, la duración y cantidad del flujo. Dentro de los antecedentes fisiológicos, acuerden ustedes, justamente está su última regla, régimen catameniano, ¿no?, qué cantidad de sangre elimina, cómo es el sangrado, ¿no?, cuál es la duración y si hay dolor o no hay dolor. El tiempo entre menstruación y menstruación. La variabilidad y la relación de la menstruación con los síntomas. Y así solemos hacer algunas preguntas. ¿A qué edad comenzaron los síntomas? Factores que alivian o empeoran los síntomas, ¿no?, incluyendo, por supuesto, los efectos de los antidepresivos. Generalmente tienden a mejorar el dolor. ¿Hasta qué punto, pues, este dolor tiene efectos sobre la vida diaria del paciente? ¿Hasta qué punto tiene relación con la vida sexual de la paciente?
Y por supuesto, tratar de verificar si ese dolor pélvico está en relación a la menstruación. Es muy importante el interrogatorio, buscar la anamnesis y las características de ese régimen catamenial en relación a la ovulación, en relación al inicio, por supuesto, ¿no? Sobre todo al inicio, como es lo característico de la dismenorrea, antes, durante y después, unos días después de la regla. No nos olvidemos que a la vez que esto, vamos a revisar pues el aparato reproductor y por supuesto los sistemas, ¿no? Debe incluirse los síntomas deben ser acompañados muchas veces con náuseas, cíclicos, vómitos, meteorismo, diarrea y cansancio. Antecedentes médicos deben identificar causas conocidas como la endometriosis, como la adenomiosis, miomas, el método anticonceptivo que debe quedar registrado. Especialmente hay que preguntar sobre el uso del litio. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, hay que identificar qué procedimiento pues han realizado y que aumentan pues el riesgo de la dismenorrea. Como por ejemplo, que muchas veces obstruyen, ¿no? Y inclusive hasta queda permeabilizado si hacemos un cono frío o un cono lip, prácticamente cerramos el orificio, de ahí para adelante la paciente va a tener mucho dolor durante. ¿Por qué? Porque se ha estrechado el orificio cervical o la cirugía ya manifestada. Y por supuesto, la ablación endometrial. Cuando hay sangrados intensos durante el aborto y a veces se hace acelerado, persiste el sangrado, se llega pues a una ablación endometrial y esto en un momento dado puede tener un sentido cicatrizal. Indudablemente que también es muy importante la historia sexual, debe incluir los antecedentes actuales y previos pues, de abusos sexuales. No nos olvidamos en nuestra anamnesis en cuanto a los antecedentes para ir estableciendo si se trata pues, de una dismenorrea y si esta es primaria o es secundaria. Indudablemente, siempre vamos a ir a nuestro examen físico. El examen físico se enfoca definitivamente en la detección de las causas de dismenorrea secundaria. La vagina, la vulva, el cuello uterino, deben inspeccionarse en busca de lesiones o masas que protruyen a través del orificio cervical. Solemos ver con frecuencia que pueden haber pólipos, pueden haber miomas, ¿no? En el cuello del útero, ¿no? Entonces son miomas abortivos o miomas cervicales muchas veces, que están protruyendo y saliendo a través del orificio cervical y han dilatado inclusive el orificio. Entonces, o miomas cervicales propiamente que, bueno, tienen la base en el orificio cervical, pero tienden a salir hacia abajo. Muchas veces también, como decía, miomas prolapsados, masas uterinas y anexales, engrosamiento del tabique recto vaginal, induración del fondo del saco y pues induración también del ligamento uterosacro, que tienen que ver con el útero sacro básicamente, al igual que los ligamentos cardinales, mantienen la estructura del útero, ¿no? En su posición de anteflexión. Pero si esto está indurado, está duro, no va a tener pues la facilidad de la contracción del útero. Definitivamente también puede ser algo de dolor. Y por supuesto, en cuanto a si la paciente tenía antecedentes quirúrgicos, es muy importante también evaluar el abdomen para ver si podemos detectar una evidencia, pues, de haya habido una peritonitis y un síndrome de herencia. ¿Cuáles son los signos de alarma, ¿no? que tienen importancia? El dolor de inicio reciente o repentino, dolor que no remite, fiebre, flujo vaginal y puertas
ahí hasta una evidencia de una peritonitis. Son signos de alarma que nos están dando que esto se está complicando. Así tenemos, de acuerdo a los hallazgos, ¿no? Los signos de alarma sugieren un ataque de dolor pélvico diferente a la dismenorrea. Eso hay que tenerlo presente. La dismenorrea primaria se sospecha sí, los síntomas comienzan rápidamente después de la menarquia o durante la adolescencia. La dismenorrea secundaria se sospecha sí, los síntomas comienzan después de la adolescencia, es aquello que hacíamos referencia. Los pacientes tienen causas conocidas como la adenomiosis, mioma, déficit de cálculo de pecho y esas cosas. No nos olvidamos. ¿Cómo interpretamos estos hallazgos en relación a una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria? En el caso de la endometriosis, por ejemplo, debe tenerse en cuenta en pacientes con masas anexiales, engrosamiento del tabique rectovaginal, induración del fondo de saco, nularidad del ligamento uterosacro y ocasionalmente lesiones vaginales, vulvas o cervicales inespecíficas. ¿Qué estudios complementarios debemos solicitar en estos casos? Bueno, teniendo ya el diagnóstico, los exámenes también debemos buscar para poder excluir los trastornos ginecológicos menstruales. En la mayoría de los pacientes es preciso realizar hasta una prueba de embarazo. Tenemos que realizar una ecografía transvaginal o una ecografía pelviana, ¿no? Para poder no solamente el aparato reproductor, sino masas iniciales, todo a través de una ecografía pélvica que nos pudiera ayudar mejor. En el caso, por ejemplo, de la persistencia, ese dolor y todo, siempre hay que descartar que no sea una enfermedad inflamatoria pélvica. Y en estos casos, pues lo que hay que realizar, ustedes saben que eso está muy asociado a clamidia, y hay que o a Gardnerella, entonces hay que hacer cultivos cervicales. Es muy importante porque pudiera ser de origen infeccioso, entonces hay que excluir este tipo de cuadros. La ecografía transvaginal, como bien sabemos, es extremadamente sensible para las masas pelvianas, sobre todo. Quistes de ovario, miomas, endometriosis, nos va muy bien. Entonces, si a través de estos exámenes, como la ecografía, en fin, y dentro de ellos los cultivos y todo de cosas, no llegamos pues no son muy concluyentes, podemos recurrir inclusive a una histerosalpingografía o a una histerosonografía para identificar sobre todo, pues, dentro de la cavidad pélvica, como los pólipos endometriales, los miomas submucosas o alguna anomalía congénita. Se puede llegar hasta solicitar una resonancia magnética para identificar otras anomalías, incluidas, por supuesto, están las congénitas. Muchas veces también, en la búsqueda, sobre todo de la dismenorrea secundaria, podemos ir a una papilografía intravenosa, pero solo si se ha identificado una malformación uterina que causa dismenorrea o concluye a su aparición. Entonces, pudiera estar relacionado al aparato urogenital, ¿no? Entonces, definitivamente la pielografía nos va a servir ahí. Si los resultados de todos estos estudios no son concluyentes, se puede realizar una histeroscopía o una laparoscopía. Siendo la laparoscopía, pues, es la prueba más definitiva, ya que permiten a los médicos directamente ver toda la pelvis y los órganos reproductivos y además las anomalías sean detectadas. Entonces, son exámenes que utilizamos, ¿no? Complementarios que podemos utilizar para tratar de precisar, pues, el problema de esta dismenorrea. En cuanto al tratamiento, es muy importante tener presente
Las medidas generales. El tratamiento sintomático comienza con un descanso adecuado, sueño regular, ejercicios, trabajo en grasas, suplementos nutricionales como ácidos grasos, omega 3, semilla de pino, magnesio, vitamina A, vitamina B1. Estos son potencialmente efectivos. A las mujeres con dismenorrea primaria se le debe confirmar siempre la ausencia de trastornos ginecológicos para siempre dejarlas tranquilas. El otro, el dolor, es capaz, hasta muchas veces, como hemos visto, de tipo psicógeno. En cuanto a qué fármaco podemos utilizar, y es característico, ¿no? Si el dolor persiste, habitualmente se intenta el tratamiento con AINES, que alivia el dolor e inhibe las prostaglandinas. Los AINES generalmente se inician 24 a 48 horas antes y se puede continuar también 1 o 2 días. Entonces, es muy importante referirle a la paciente con problema de menorrea. Puedes empezar tratamiento analgésico 1 o 2 días antes, ¿no?, del inicio de tu regla. De esa manera, damos analgesia pues durante todo el periodo del problema de menorrea. Si los AINES no son efectivos, no solamente los AINES son, digamos, no son efectivos, se puede intentar la supresión de la ovulación con un anticonceptivo oral a bajas dosis de estrógenos y progestágenos. Es muy importante saber, si, sobre todo en las niñas, ¿no?, chicas de 16, 17 años, que hay muchísimo dolor, no solamente podemos tratarla con los AINES tipo antiprostaglandínicos, sino también usando un anticonceptivo oral, pero que sea bajo pues en estrógenos. De esta manera inhibimos la ovulación y de esta manera quitamos pues uno de los grandes factores de dismenorrea. Otras terapias hormonales como el danazol, que ustedes saben que inhibe pues la regla, los progestágenos, el levonorgestrel, por ejemplo, el levonorgestrel, el acetato de la medroxiprogesterona, son de depósito, son esas ampollas que se colocan 3 meses, también son usadas para calmar esta molestia. También agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina o un dual liberador de progesterona. Pueden disminuir los síntomas de la dismenorrea. Muchas veces este dolor crónico pues nos lleva a que en un momento dado estos analgésicos pues periódicamente le puede ir causando una adicción porque no ven muchas veces mejoría definitivamente en el cuadro, pues, ¿no? Entonces, no pasa, persiste y realmente esto ya se hace muy dificultado. Y muchas veces las madres recurren al consultorio llevando a sus hijas jóvenes por este problema pues, que ha persistido ya por mucho tiempo. Dentro del aspecto como causa psicógeno, inclusive también la hipnosis está siendo evaluada como tratamiento, imagínense. Otros tratamientos propuestos no farmacológicos es la acupuntura, la acupresión, la terapia quimioterápica, inclusive la estimulación eléctrica transcutánea de los nervios. No ha sido todavía bien estudiado, pero por ahí se ha intentado. Y bueno, muchas veces este dolor, en su persistencia, en su alterar la vida diaria del paciente, se ha llegado pues inclusive a las llamadas neurotomías presacras vía laparoscópica o ablación del nervio uterosacro. Imagínense hasta dónde llega. Realmente, como le vuelvo a repetir, la dismenorrea es una causa de dolor que definitivamente no permite la vida futura del paciente, pues, sin molestias. ¿Por qué? Porque persiste, porque se hace crónico y a veces no se identifican los órganos ginecológicos estructurales, ¿no? Básicamente, entonces, siempre buscando al examen a través de las pruebas como hemos realizado, y otra cosa puede estar incidiendo sobre ello, ¿no? Nos quedamos básicamente
hay que dar un tratamiento que puede ser desde AINES, utilizar anticonceptivos orales, ¿no? De depósito inclusive, como el acetato de medroxiprogesterona, y podemos llegar inclusive a una hipnosis, imagínense ustedes, ¿no? Y como en este caso inclusive una neurotomía, pues por vía laparoscópica, para calmar el dolor. Hay algunos conceptos claves que debemos recordar después de esta clase. La mayoría de las menorreas son primarias, acuérdense ustedes. Investigar la presencia de lesiones pélvicas estructurales subyacentes. Por lo general, antes de realizar otras pruebas, hacer una ecografía para determinar trastornos ginecológicos estructurales, que sea, como ya hemos visto, dentro de la cavidad uterina, por fuera de la cavidad uterina, las masas. Los AINES solo o asociados con un anticonceptivo oral de baja dosis son generalmente eficaces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Sabemos cómo tratar de identificar una dismenorrea? ¿Sabemos cómo realizar nuestro examen? Y como ustedes verán, básicamente es muy importante el interrogatorio. Y por supuesto, sabemos cómo buscar, aparte de la sintomatología, qué exámenes podemos realizar para ir descartando pues esta dismenorrea, si es primaria, secundaria, y qué tratamiento podemos utilizar. ¿Ha sido claro eso o hay alguna pregunta? Muy bien, María. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Doña Mirela. Vamos a tratar el otro tema que también, bueno, se caracteriza por dolor pélvico, pero este es un dolor pélvico crónico. Realmente aquí es un problema ginecológico bastante frecuente en las mujeres, sobre todo de edad fértil. Y se calcula que su frecuencia es aproximadamente de un 15%. Está asociado, en este caso, a un amplio rango de condiciones que dentro de ellos envuelven el aparato reproductor. Pero también vamos a ver que no solamente es ello, sino hay trastornos gastrointestinales, el dolor puede causar por problemas gastrointestinales, genitos urinarios, músculo esquelético. Por tanto, en ello, como vemos, es multifactorial, no solamente es el útero propiamente dicho, sino básicamente multifactorial. Porque pueden haber, este dolor ginecológico puede estar presente, ¿no?, el aparato reproductor ciertamente, problemas gastrointestinales, génito urinario, músculo esquelético, por lo tanto es un causal multifactorial. Y sobre ello hay que incidir nuevamente en el diagnóstico y en el tratamiento. Por ahora no hay una definición mundialmente aceptada para el dolor pélvico crónico. Sin embargo, muchos investigadores la distinguen como de la dismenorrea y de la dispareunia y lo definen como un dolor, en este caso, no cíclico. Eso es muy importante. Generalmente este dolor persiste todo el tiempo, no está relacionado generalmente con regla o otro tipo de cuadro del aparato reproductor propiamente dicho. Entonces, se caracteriza por no ser ciclo típico y que persiste pues durante 6 meses como mínimo o más, localizado en la porción inferior infraumbilical de la pared abdominal anterior. También con relación a la región lumbosacra, la región pues de las nalgas, produce definitivamente así mismo, ¿no?, una discapacidad funcional. Entonces, a diferencia de la dismenorrea, esto no es cíclico. Esto es multifactorial y definitivamente pues, es crónico en forma permanente. En estos casos hay que definitivamente, si es multifactorial,
tiene que ser visto multidisciplinariamente. No se olviden de esto. No es solamente ginecólogo, sino tendríamos que hablar ya con el gastroenterólogo, el urólogo para los problemas urinarios, el neurólogo, en fin, ya el tratar dentro del diagnóstico es multifactorial, como vamos a ver. En cuanto a etiología, vamos a ver que el pico de prevalencia de esta patología ocurre aproximadamente a la edad de los 30 años. Y como le decía, es multifactorial, así vemos, ¿no? Estudios realizados, comprende causas ginecológicas en un 20%, tracto genitourinario un 30%, gastrointestinales 37%, musculoesqueléticos un 15%. Como verán, entonces, multifactorial. El dolor pélvico crónico, hay una indicación muy importante y es la evolución laparoscópica. En diversos estudios donde se ha utilizado la laparoscopía como método diagnóstico, se ha detectado 35% de los casos ninguna patología anormal asociada. Más bien, hemos visto endometriosis en 33% de las causas, adherencias en un 24%. Desde el punto de vista ginecológico, ¿no? Asociado a esto de aquí, de enfermedades que concurren a este dolor pélvico, frecuentemente vemos endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, síndrome herencial, congestión pélvica, adenomiosis, los llamados síndrome de ovario remanente, síndrome de ovario residual, miomas, neoplasias, salpingitis o fritis. Desde el punto de vista del tracto urinario, las llamadas cistitis intersticiales, las infecciones urinarias recurrentes, divertículos ureterales, neoplasias, también se suele observar. En el tracto gastrointestinal, obstrucción intestinal, divertículos, neoplasias, constipación y la llamada enfermedad célica. El músculo esquelético, mialgias del piso pélvico. Fíjense, ahí también puede ser causal de dolor persistente. Dolor miofacial, bueno, en fin, síndrome uniforme de las hernias discales, posturas anormales, las fibromialgias, síndrome de dolor pélvico, sobre todo después del parto. Desde el punto de vista neurológico, neuralgias, hernias del núcleo pulposo, neoplasias, dolor neurótico, epilepsia, migraña. Desde el punto de vista mental, abuso de sustancias, ¿no? Y somatización de los cuadros, abuso sexual y físico, depresión, trastorno del sueño. Todos ellos en un momento, ¿no? Pueden dar lugar a un síndrome, a un problema de dolor pélvico crónico. Entendiendo definitivamente que es una patología multifactorial. ¿Qué solemos ver con el caso de la endometriosis? Sabemos que es un trastorno en el que existe un crecimiento anormal del tejido parecido histológicamente al endometrial en otros sitios fuera de la cavidad uterina. Es lo característico de las endometriosis. Es el tejido endometrial que crece fuera de la cavidad uterina. Ustedes saben básicamente el pelvis, pero también puede haber, y se suele ver embrios en el abdomen, en los intestinos, pudiera ser. Se estima que ocurre un 6 a 10% de mujeres en edad reproductiva. Y sobre todo, ustedes bien saben, dolor pélvico crónico asociado pues a infertilidad es bastante frecuente, así que solemos verlo como causal de ello un 25 a 35% con problemas de pacientes de infertilidad.
Existen varias teorías etiológicas que incluyen menstruación retrógrada hacia las trompas uterinas resultado de la implantación endoverial en la menstruación, en vez de salir hacia vagina, sale hacia la pelvis y hace implantes, como le decía, pues de tejido endometrial. Proliferación hematógena y o linfática de estas células endometriales. Metaplasia del epitelio celómico. Por lo tanto, es una enfermedad progresiva que alcanza al 5 al 10% de las mujeres. Alrededor de 24 mujeres, de 4% de mujeres con dolor pélvico crónico tienen esta patología. No nos olvidemos, es frecuente. Y típicamente presentan dismenorrea, dispauremia, dolor lumbosacro, el dolor aumenta en el periodo premenstrual y usualmente disminuye después de la regla. El diagnóstico es presuntivo, se confirma por laparoscopía. Acuérdense de eso. En los últimos tiempos, con el avance de las ecografías, algunos colegas, ¿no?, ven los implantes, ecográficamente unos implantes de endometrio y pueden ir haciendo pues el diagnóstico de endometriosis. Pero definitivamente el diagnóstico confirmatorio es a través de la laparoscopía. Es más, y se ingresa por vía laparoscópica, se hace el diagnóstico y se procede a hacer una ablación, o sea, quemar estos puntos, estas siembras de endometrio, y de esa manera, luego farmacológicamente, se suele mejorar el cuadro de esta endometriosis y la paciente, ¿no?, que probablemente tenga problemas de infertilidad, puede salir gestando. Otro cuadro importante también en esto de aquí, como les decía, son las adherencias. Constituye uno de los hallazgos orgánicos más frecuentes, detectados en el momento en que se practica una laparoscopía. Así es. Las adherencias por cirugías anteriores, por problemas de otra índole, suelen estar presentes. Y esto de aquí, en aproximadamente un 89% de los casos. Las adherencias pueden ser consecuencia, como decía, de una intervención quirúrgica previa, pero también pueden aparecer después de procesos inflamatorios, como la enfermedad inflamatoria, quistes rotos, bueno, y problemas de infección severa postparto. El síndrome adherencial es un factor importante en la etiología de la infertilidad, la dispauremia, la obstrucción intestinal, siendo una de las causas más probables de obstrucción. Está descrita como causa de dolor pélvico crónico. Ciertamente, el diagnóstico también se hace por vía laparoscópica. Luego se ingresa para hacer la resección de las adherencias, ¿no?, y de esta manera liberamos pues esas adherencias y se va solucionando el problema. Otra enfermedad de la que hemos visto que es muy frecuente es la adenomiosis. La adenomiosis no es otra cosa que el tejido, el tejido endometrial tiene glándulas y estas glándulas, ¿no?, penetran y se encuentran incrustadas al final en el miometrio, afectando generalmente a pacientes mujeres entre los 35 a 45 años de edad. Entonces, no olvidemos que este tejido endometrial glandular se encuentra incrustado, eso es lo que suele verse, ¿no?, en el miometrio. Es causa bastante frecuente de dolor pélvico crónico y de sangrado anormal. Hay un crecimiento del útero y ustedes palpan el útero a través de su examen tocoginecológico, van a ver su útero aumentado de tamaño, blando como si fuera una menstruación, pero si fuera un embarazo, y por supuesto con mucho dolor. El diagnóstico presuntivo también se puede realizar por vía laparoscópica, ¿no?, teniendo pues la estructura macroscópica del útero. El diagnóstico definitivo sí se realiza con un estudio histopatológico. Pero la laparoscopía nos va diciendo ya las características. ¿Por qué? Porque es un útero reblandecido, muy congestivo, hay los vasos sanguíneos igualmente dilatados y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces se tiene que despolarizar, sacar este motivo del dolor y terminamos por el sangrado y por el dolor persistente,
terminamos en una histerectomía y enviamos al estudio y realmente es a que ellos, a través del estudio histopatológico, definitivamente lo que nos hacen el diagnóstico de. Y como le decía, pues es bastante frecuente que este cuadro de anemiosis produzca pues hipermenorrea, dismenorrea, dispauremia, dolor pélvico cíclico, después sobre todo la menstruación y el ejercicio vigoroso. O sea, tiene algo la paciente que le duele constantemente. Muchas veces, ya que nuevamente reitero, el tratamiento definitivo es la histerectomía, indudablemente teniendo en cuenta pues que es una paciente con aparidad satisfecha. Puede llegar hasta una histerectomía. Después se describe también otro síndrome de congestión pélvica y está asociada ciertamente a la congestión causada por una dilatación crónica de las venas uterinas y ováricas, como resultado dando pues un flujo venoso lento. En otras palabras, se suele decir, ¿no? Hay un problema de varices pélvicas. Y esto muchas veces, inclusive en la ecografía, solemos, y empleando el Doppler, solemos, digamos, tener un cierto diagnóstico presuntivo con ello. Porque vamos a ver que, pues, se reconocen los vasos uterinos, el arco útero ovárico, ese tipo de cosas, pero ahora vemos mucho más y lo vemos dilatado. Entonces, y es causal de dolor, podemos presumir que hay aquí lo que se llama la congestión pélvica, que no es otra cosa, pues, que varices pélvicas. Igualmente, ¿no? Los síntomas incluyen dolor pélvico, sordo e intenso, que mejora con el reposo, como todas las varices, ¿no? Y hay dolor lumbar, dispauremia profunda, dolor poscoital. Se dice que el dolor pélvico debido a la congestión vascular se exacerba en el cuerpo si el cuerpo se mantiene tiempo prolongado en la posición de pie y por actividad física. Es típico de las varices también de los miembros inferiores. Para el diagnóstico se recomienda una ecografía transvaginal y una venografía pélvica que nos confirma este diagnóstico. Entonces no olvidemos que ese dolor pélvico crónico también existen varices pélvicas que son el causal de ello y que podemos a través de una ecografía, como le decía, transvaginal, y como última cosa, utilizar una venografía pélvica, confirmamos este problema. Hay medicamentos que producen estados hipoestrogénicos y se asocian con disminución del calibre venoso y por ende mejoran los síntomas. La llamada cistitis intersticial, en enfermedad inflamatoria, una de las causas más frecuentes y comunes que solemos ver en la práctica médica, en la clínica, son las llamadas cistitis, ¿no? Las cistitis son bastante frecuentes. Muchas veces no hay ningún problema a nivel, por vecindad, por cercanía. No hay ningún problema de tipo ginecológico, pero es la infección urinaria, ¿no?, que nos va dando este dolor pélvico crónico. Así tenemos las cistitis intersticiales. También tenemos, pues, también conocida también como el síndrome de vejiga dolorosa. Vejiga dolorosa. Por eso siempre hay menester paciente con dolor pélvico, ¿no?, descartemos en nuestro interrogatorio si tiene molestias urinarias, se orina de poquito, se orina, si hay problemas de se orina poquito, a cada rato se queda con sensación de querer seguir orinando, tiene como un peso, ¿no?, que es característico de este dolor, es característico. Si tiene un prolaxo, por ejemplo, que también pudiera ser motivo de infecciones urinarias, ¿no?, y esta cistitis inicial, por ejemplo, que hacen que tenga esta permanencia y por ende ese dolor.
Para indudablemente corroborar estos diagnósticos es importante descartar una infección de tracto urinario. Pero la prueba, como dicen, la prueba de oro, la prueba que realmente hace el diagnóstico es la citoscopía. En la citoscopía, no nos olvidemos que a través de la citoscopía vamos a observar las paredes de la uretra, vamos a observar los esfínteres y vamos a ver la pared vesical. A través de ello podemos nosotros, ¿no?, hacer el diagnóstico de esta cistitis intersticial. Pero entre ellos también tenemos, por supuesto, el síndrome del colon irritable. Es un trastorno funcional del intestino, aparentemente sin etiología clara, que se caracteriza por un dolor abdominopélvico asociado básicamente a una disfunción intestinal, en la cual hay episodios de estreñimiento. Ese colon irritable, ¿no?, puede tener estreñimiento, puede tener diarreas, inflamación y dolor. En estos casos, el diagnóstico es muy importante, la historia clínica detallada, ¿no?, para poder asociar este dolor como reflejo hacia la pelvis y por ende ser causa de un dolor crónico pélvico. Debemos hacer una evaluación y el diagnóstico de este dolor, esta patología, dolor pélvico crónico. Las causas de dolor pélvico crónico son variadas y la información se obtiene a través de la exploración física que ayuda a esclarecer el origen y decidir qué estudios posteriores podemos realizar. La historia clínica es muy importante. Definitivamente, para realizar una correcta aproximación diagnóstica es preciso una historia clínica detallada, dirigida a documentar muy bien las características del dolor, tiempo de evolución, localización, ciclidad, asociado con dismenorrea, relación con el embarazo posparto, relación con la menarquia, sensación de calor, parestesia, síntomas urinarios, cuadros infecciosos urinarios, previos, tratamiento recibido, la respuesta obtenía los mismos problemas, probablemente también en relación a adherencia, ¿no?, síndrome adherencial. Debe aclararse el patrón menstrual, la presencia y características de la dismenorrea, la presencia de dispauremia, el patrón nutricional y el hábito intestinal, que son los elementos que más participan en este tipo de problemas. El examen pélvico se debe realizar en 4 posiciones. De pie, para identificar espasmos musculares, postura inadecuada, hernias inguinales, sentadas en busca de las fibromialgias, hernias distales, ¿no?, para inspección, auscultación, palpación y percusión. Por eso no se olviden de su semiología, porque esto es parte de su historia clínica. En la posición de lidotomía, por supuesto, es la posición ginecológica, en la cual se debe iniciar con la evaluación de genitales externos, la vulva, el introito, la uretra, donde se pueden encontrar lesiones, puntos dolorosos. Es muy importante. Se debe realizar el examen con pujo para identificar prolazo de los órganos vivos, como también referíamos. Se debe incluir la esperoscopía. O sea, en otras palabras, ginecológicamente es el examen tocoginecológico, para visualizar la vagina, el cervix. Posteriormente se produce, pues, se debe realizar el examen bimanual que permite identificar, pues, el útero, los anexos, evaluando las condiciones dolorosas. Como hemos visto, estos órganos evalúan no solamente la consistencia, el diámetro que deben tener, sino también sus características, como en el caso del útero, bordes, superficie y la durabilidad, la movilidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pacientes con antecedentes de histerectomía deben examinar, pues, la cúpula y su relación con estos eventos. No nos olvidemos.
En cuanto a los estudios diagnósticos, los exámenes laboratorios están indicados para descartar procesos inflamatorios crónicos. Hay que ver, hay que hacer unos estrenogramas, su velocidad de sedimentación, un uroanálisis, sea un examen de orina, sea un cultivo, pruebas serológicas, ¿no? Cultivos para clamidia, para neisseria. Adicionalmente, se amerita el cuadro hasta un CA-125. Ustedes saben que son marcadores tumorales básicamente para cáncer de ovario. Las enfermedades tiroideas alteran la fisiología y con frecuencia causan síntomas intestinales o vesicales. Por esa razón, también se debe pedir, ¿no?, un perfil tiroideo. Entre los solicitados en estudios por imágenes, siempre la ecografía vaginal, pélvica, es altamente sensible para detectar masas, quistes y determinar el origen de estas, ya sea a nivel del útero, ovario o trompas. La más utilizada es la ecografía como transvaginal. No obstante, como también se le decía, la ecografía tiene una sensibilidad muy reducida para identificar implantes endometriósicos o adherencias. Pero con la experiencia y el manejo se puede ir buscando ello y se logra identificar, pero no es el mejor método. Después de ello, ¿no? Después de ello, muchas pacientes con este tipo de trastorno al final son llevadas a realizar la laparoscopía. Se dice que en estudios realizados en varios casos se ha concluido que los hallazgos laparoscópicos han sido patología visible en el 35% de las casos. Endometriosis en un 33%, adherencias en un 24%, enfermedades pélvicas inflamatorias en un 5%, quistes de ovario en un 3%, y bueno, y otros hallazgos ocasionales en menor porcentaje. Entonces, no nos olvidemos. Definitivamente, el dolor crónico es multifactorial. Como vamos a ver más adelante, el diagnóstico, el tratamiento, el diagnóstico, la evolución, todo es multidisciplinario. Generalmente una mujer en edad fértil, con algunos antecedentes probablemente. ¿Por qué? Porque atañe no solamente el aparato reproductor, el genitourinario, ¿no? Hasta problemas de tipo pues, neurológico, ¿no?, hasta mental, tracto gastrointestinal, músculo esquelético. Entonces, esas van siendo las características. ¿Qué patologías son las que se ven más asociadas a este cuadro? Lo viendo. ¿Qué hacemos, ¿no?, a nuestra historia clínica? ¿Cómo hacemos el interrogatorio? ¿Cómo hacemos el examen pélvico? ¿Qué pruebas de diagnóstico solemos obtener o debemos solicitar? Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Entendamos, miren, que la laparoscopía va siendo hasta el momento el cuadro que prácticamente nos va haciendo el diagnóstico en un inicio. ¿Qué tratamiento debemos dar a este cuadro? La terapia de primera línea es el tratamiento médico con analgésico tipo AINES y anticonceptivos combinados, estrógenos y progestágenos, en forma cíclica y, por supuesto, continua. Se recomienda dosis máxima de AINES, ¿no?, como analgésicos por 4 a 6 semanas antes de considerar la falla terapéutica. Imagínense, o sea, por un buen tiempo se debe dar AINES, ¿no? En el caso en el caso de combinación, o sea, los AINES con anticonceptivos, no sea eficaz, existe la terapia de segunda línea con progestágenos continuos. Se recomienda el acetato de medroxiprogesterona en dosis de 10 miligramos. Son
son estrógenos, son hormonas básicamente de depósito. Para que puedan identificar mejor, es la vía oral, pero el que más se utiliza es la vía intramuscular, que son las inyecciones tipo Depo-Provera cada 3 meses. E inhibe al final también la regla, casi hay periodos de amenorrea, ¿no? Sirve como anticonceptivo y a la vez nos sirve para esa congestión vascular, ese problema de dolor pélvico, ¿no? Aparte de los AINES, y mejora, por supuesto, el cuadro. Podemos también usar el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, mostrando pues una eficacia similar al manejo con análogos del GnRH. Y también como tipo de anazol, como tipo de acetato de leproideo, que también tienen la misma función. Nosotros muchas veces cuando operamos un problema, por ejemplo, de una endometriosis, ¿no? Vía laparoscópica quemamos estos implantes y damos, en este caso, estos análogos del GnRH. Por ejemplo, la terapia con el danazol en dosis de 200 a 400 miligramos diarios, divididos en 2 dosis hasta llegar a 800 miligramos diarios, es posible lograr rápidamente la amenorrea y la respuesta. Esa es la forma en que, digamos, actúa este medicamento. Este manejo de este medicamento debe ser continuo por 2 meses y mantenerse hasta los 9 meses si existiera una respuesta adecuada. Definitivamente un buen tiempo. En las consideraciones de la laparoscopía se debe tener en cuenta el costo, las complicaciones, el subdiagnóstico, a pesar de que se ha demostrado que la laparoscopía mejora a largo plazo los pacientes. Realmente es considerada como la prueba de oro para el diagnóstico y el manejo de esta condición clínica. Aunque a pesar de todo ello, en la práctica médica se ve que muchas pacientes nuevamente retoman el dolor, un porcentaje más o menos significativo. ¿Qué podemos concluir para terminar esta clase? Que el dolor pélvico crónico es una condición clínica de gran importancia en la consulta ginecológica. Como le decía, es de carácter multifactorial. Por eso se hace indispensable un abordaje integral y multidisciplinario. No olvidemos eso. Es de suma importancia hacer un cuadro clínico adecuado para evitar sobre todo la polifarmacia y el tratamiento quirúrgico en forma innecesaria. Un buen examen físico e historia clínica puede acercarnos a un diagnóstico certero para iniciar el tratamiento y utilizar los recursos disponibles de la mejor manera. Entonces, son 2 cuadros, definitivamente, que se caracterizan por dolor pélvico. Hay que dilucidar de qué se trata uno de otro y dentro de ello las clasificaciones, las diferencias, ¿no? Llegar a un diagnóstico haciendo las pruebas que hemos indicado y por ende, como bien se dice, definitivamente la edad de la aparición, el momento, el caso de la amenorrea que son cíclicos y todo ese tipo de cosas, ¿no? En el caso definitivamente del dolor pélvico crónico es multifactorial, por lo tanto el tratamiento, el diagnóstico es multidisciplinar, ya hemos visto cuáles enfermedades nos pueden producir esto, ¿no? Llegar a hacer un diagnóstico en función a nuestra historia clínica muy detallada, muy importante para poder dar tratamiento. Ya buscar a través de la ecografía y esas cosas, ¿no? Ya buscar la vía laparoscópica en caso solo de ser necesario cuando se ha agotado todos los tratamientos habidos, ¿no? Y a pesar de ello, también tenemos que decir que el porcentaje de recidiva muchas veces es un poco bajo. Entonces, hoy día nos tocó ver estos 2 cuadros, que como bien dicen, y como bien solemos ver nosotros en la práctica médica, son persistentes, pues son muy persistentes.
Una pregunta, ¿se entendió todo? ¿Se ha inducido a que vean sus libros, repasen un poco más y fijen mejor los conceptos? ¿Cómo estamos? ¿Qué comentario acá, Mirela? ¿Todo bien? Sí, doctor, Excelente. que se ha Muy entendido. bien, Vamos a complementarlo con los libros, como dice. excelente. Sofía, ¿todo bien? Sofía, ¿está o no está Sofía? ¿Me escucha o no? Ana, ¿cómo ha ido? Anita, Claudia, Grande Ramírez, ¿ya no está? Bueno, dejámoslo ahí. Espero que haya sido pues de provecho y que realmente los haya inducido. Tratar de fijar conceptos porque eso es muy importante. Fijar los conceptos de todas las clases y todo, para que no se les olvide y vayan haciendo su propio récord de conocimiento, ¿no? Y eso es base, ustedes saben, para más adelante seguir muy bien, seguir pues fijando conceptos, hacer mañana más que nos sirvan de base para luego la residencia, en fin. Bueno, eso es todo por el momento. Un abrazo. Tengan ustedes buen fin de semana. Estudien, no se olviden de ello. Hasta luego. Gracias.